A comienzos de los años 2000, una explosión cultural recorrió el planeta. Fue un fenómeno inesperado, vibrante y ruidoso. Un movimiento que convirtió autos comunes en obras exageradas de creatividad. Neones, rines cromados, spoilers gigantes y vinilos imposibles. Pero detrás de cada modificación había algo más profundo. Una generación entera buscando su propia identidad. Hoy vamos a sumergirnos en una época irrepetible, la era donde nacieron leyendas urbanas, donde la estética importaba tanto como la velocidad, y donde una película cambiaría el rumbo de toda una cultura automotriz para siempre. Esta es la historia de la fiebre del tuning de los años 2000. Para entender la locura que se desató en los 2000, primero debemos mirar qué estaba pasando antes. Décadas atrás, Japón ya vivía una auténtica revolución sobre ruedas. En los años 80 y 90, nacieron movimientos que sentarían las bases de todo lo que vendría. Estaba el JDM, un estilo puro, limpio, totalmente orientado al rendimiento y a la eficiencia. En el extremo opuesto, el Bosozoku, una exageración extrema, con escapes que tocaban el cielo, carrocerías imposibles y colores tan chillones que dolían a la vista. También teníamos al Kanjosoku, carreras ilegales que rodeaban la autopista de Osaka, con ejércitos de Honda Civics modificados hasta el límite, en una batalla constante contra el reloj y la policía. Y por supuesto, el drift, una técnica que pasó de las oscuras montañas japonesas a convertirse en un fenómeno global, donde el control del derrape era más importante que la velocidad punta. Paralelamente al otro lado del mundo, en Estados Unidos, explotaba la cultura lowrider con sus suspensiones hidráulicas que hacían bailar a los coches, y el movimiento show car, donde lo único que importaba era sorprender visualmente con pinturas personalizadas y detalles increíbles. Europa no se quedaba atrás. Tenía su propia escuela con el Eurolook, un estilo limpio, elegante y enfocado en bajar el auto al suelo con rines impecables. Cada región del mundo tenía su propio lenguaje automotriz, sus propias reglas y su propia estética. Pero todavía faltaba algo que uniera a todos bajo una misma bandera. El final de los años 90 trajo un cambio gigantesco que nadie vio venir: los videojuegos. Títulos como Need for Speed Underground, Midnight Club, Gran Turismo o Tokyo Extreme Racer se metieron en las casas de millones de adolescentes. De repente, cualquiera podía tomar un auto común y transformarlo digitalmente con puertas de tijera, luces de neón y motores turboalimentados. Los videojuegos no solo sirvieron para entretener, sino que crearon aspiraciones. Le mostraron a toda una generación lo que era posible. El caldo de cultivo ya estaba listo. El escenario estaba preparado. Solo faltaba una chispa para que todo explotara. Y esa chispa llegó en el año 2001. El 22 de junio de 2001, el cine cambió la historia automotriz para siempre. Se estrenó The Fast and the Furious, o Rápidos y Furiosos. No era una película técnica, ni un documental sobre carreras. Era una fantasía urbana. Una mezcla perfecta de adrenalina, estética callejera y autos con colores imposibles que desafiaban toda lógica. Lo que sucedió después fue un fenómeno mundial. De la noche a la mañana, todo el mundo quería un coche como los de la película. Todos soñaban con tener un Mitsubishi Eclipse verde con esos vinilos gigantes y agresivos, o un Toyota Supra naranja con un alerón que parecía sacado de un avión, o un Honda Civic negro con luces de neón verdes por debajo, o, por supuesto, un Nissan Skyline con nitro y calcomanías que envolvían toda la carrocería. La generación que recién cumplía 18 años tenía una nueva misión en la vida: tunear su primer carro. La estética del tuning se convirtió en un lenguaje universal. Ya no importaba si tenías un deportivo japonés de importación o un sedán viejo que te habían heredado. Lo importante era hacerlo tuyo, hacerlo único. Los elementos más emblemáticos de esa época se convirtieron en una especie de lista de compras para cualquier aficionado. Estaban los body kits exagerados, de marcas como Veilside, Bomex o Wings West, que transformaban por completo la silueta del coche. Los alerones descomunales, que a veces eran más decorativos que funcionales.
las luces de neón de todos los colores posibles, instaladas debajo del auto, en el motor e incluso dentro del habitáculo. Los rines cromados y brillantes, combinados con llantas de perfil ultra delgado. Los vinilos enormes, con diseños tribales, llamas o gráficos abstractos. Las puertas tipo Lamborghini o de tijera, que eran el máximo símbolo de estatus. Y por supuesto, los sistemas de sonido gigantescos, con subwoofers que ocupaban todo el maletero y hacían temblar las ventanas. En esa época no existía el concepto de menos es más. Aquí era más es más. El tuning no buscaba la discreción, buscaba atención. Quería que te giraras a mirarlo, y por eso funcionó pero tan bien. Pero, ¿por qué esta fiebre se volvió tan intensa y se extendió tan rápido por todo el mundo? Porque el tuning era mucho más que simplemente modificar autos. Era una forma de identidad, era música, era estética, y para muchos, era un escape de la rutina. La música urbana de la época, como el hip hop, el reggaetón y la electrónica, influyó profundamente en esta cultura. Los videos musicales estaban repletos de autos cromados, luces parpadeantes y pinturas perladas que cambiaban de color con el sol. Las calles se convirtieron en vitrinas nocturnas, en pasarelas improvisadas donde cada auto era un show ambulante. Modificar un coche costaba dinero, a veces mucho. Pero la pasión siempre encontraba una forma. Siempre había una opción para quien no tenía un gran presupuesto. Podías pintar el auto en casa con tus amigos, comprar neones chinos baratos por internet, instalar un spoiler universal que le quedaba más o menos bien a cualquier coche, o conseguir unos rines réplica que imitaban a los de marcas caras. Incluso podías armar un sistema de sonido con componentes reciclados. El tuning democratizó la personalización. No necesitabas tener un superdeportivo. Un humilde Civic, un Neon, un Eclipse o hasta un viejo Renault 9 podían convertirse en la máquina del barrio. Había creatividad, había pasión y, sobre todo, había una competencia silenciosa y amistosa entre amigos para ver quién tenía el auto más llamativo. Las reuniones nocturnas en los estacionamientos de centros comerciales o gasolineras se convirtieron en rituales sagrados, motores acelerando, parlantes retumbando con la música del momento y luces de colores iluminando la noche. Era una pequeña utopía juvenil, una comunidad, un escape y un estilo de vida. Pero como toda moda explosiva, con el paso del tiempo, la fiebre del tuning exagerado comenzó a bajar. ¿Qué pasó? Pues, varias cosas. Primero, el público maduró. Aquellos jóvenes que gastaban todo su dinero en body kits y neones crecieron. Empezaron a trabajar, a tener deudas, a formar familias y a tener otras responsabilidades. Además, la estética automotriz empezó a cambiar. Llegó la influencia del OEM Plus, que busca un look de fábrica pero mejorado, y el Euro Look ganó popularidad, con su enfoque en la elegancia, la limpieza y la sutileza. Ahora, era más importante la elegancia que el exceso. Los propios fabricantes de automóviles se dieron cuenta de esta tendencia y comenzaron a ofrecer versiones deportivas directamente de fábrica. Modelos con mejores motores, suspensiones y una estética más agresiva que ya no necesitaban tantas modificaciones. También muchos países implementaron nuevas regulaciones de tránsito y de ruido, que limitaban o prohibían directamente los escapes ruidosos, las luces de neón y otras modificaciones extremas. Finalmente, la cultura digital también cambió el foco. El interés pasó de lo visual a lo funcional. El rendimiento real se convirtió en la nueva obsesión. Stage 1, Stage 2, reprogramaciones de la EQ, turbos más grandes, swaps de motor. El tuning no desapareció, para nada. Simplemente evolucionó. Pasó de ser una explosión colorida y ruidosa a convertirse en una cultura más técnica, más madura y enfocada en la eficiencia. Y hoy, casi 2 décadas después, la fiebre del tuning está regresando. Pero de una forma totalmente distinta. Las nuevas generaciones han desarrollado un profundo amor por el JDM auténtico de los años 90, por los coches icónicos de las películas y los videojuegos,
y por las restauraciones con un toque moderno. El estilo que domina ahora es el retro mod, tomar un clásico y mejorarlo con tecnología actual, pero respetando su esencia. Las modificaciones ahora son más sobrias, pero potentes. Los influencers automotrices, las redes sociales y los creadores de contenido han revivido esta estética y la han presentado a un público nuevo. Aquellos coches tuneados al estilo Rápidos y Furiosos, que antes eran comunes, ahora son piezas de colección, cápsulas del tiempo que nos transportan a otra época. Y lo más poderoso de todo es que la nostalgia es una fuerza imparable. Los jóvenes de aquellos días hoy son adultos, y muchos tienen el dinero que antes no tenían. ¿Y qué están haciendo? Están buscando y recreando los autos de sus sueños de la adolescencia. La fiebre nunca murió. Solo estaba en pausa, esperando el momento perfecto para volver. La cultura del tuning de los 2000 marcó a una generación completa. Nos enseñó que un auto puede ser mucho más que un simple medio de transporte. Puede ser un lienzo en blanco, una declaración de identidad, una historia personal sobre ruedas. Los años 2000 fueron exagerados, ruidosos, coloridos, a veces hasta de mal gusto, pero también fueron auténticos. Quizá no todos los autos de esa época sobrevivieron con dignidad, y muchos acabaron olvidados. Pero la pasión sigue viva en cada persona que se emociona al ver una luz de neón, al escuchar el soplido de un turbo, o al recordar con una sonrisa su primer vinilo mal puesto. El tuning no es solo una moda pasajera, es memoria. Y su legado, de una forma u otra, sigue recorriendo las calles cada noche. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides seguirnos para más historias sobre la cultura automotriz.